En este caso Hugo, que se llama Informe Socioeconómico de la Encuesta Nacional Inquilina del mes de diciembre de 2024 de inquilinos agrupados, que lo que hacen es analizar distintas variables socioeconómicas, en este caso la cantidad de inquilinos actualmente que tuvieron que irse nuevamente a la casa de sus padres. Uno de cada cuatro, ahí lo vemos, uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse en los últimos 3 meses por no poder afrontar el precio del alquiler. Esto pareciera un dato desalentador, ahora lo vamos a consultar porque hay que ver, es una tendencia que también estaba durante 2023 cuando estaba la ley de alquileres. E incluso también hacen un comparativo sobre, bueno, los indicadores en relación al endeudamiento que tienen los inquilinos, si es que pueden pagar o no ese alquiler, si esa deuda corresponde, por ejemplo, a utilizar la tarjeta de crédito en relación a los alimentos. Y también lo que comentan es cuál es la modalidad actual, que esto también es un dato interesante sobre el porcentaje total, cuántos de los inquilinos se quedaron con la modalidad de la ley de alquileres, claro, y cuántos actualmente tienen otro tipo de contrato con los privados. Y Gervasio Muñoz es de Inquilinos Agrupados y está aquí para conversar sobre este tema, porque ¿qué es lo que está pasando en definitiva? No pueden pagar el alquiler pese a que bajó la inflación y los precios se ajustaron, pero en ese sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estás? Bueno, nosotros venimos midiendo trimestralmente hace mucho tiempo, sí, pero sobre todo este año a partir de la derogación de la ley de alquileres. Un poco los datos que ustedes marcaron, el más preocupante, por supuesto, es que 1 de cada 4 tuvo que dejar la vivienda por no poder seguir pagando el alquiler, y después hacemos un poco más de foco en esa situación y vemos endeudamiento, como decían, endeudamiento para comprar alimentos. Tengan en cuenta para mí algo bastante importante, y es que nosotros medimos la situación de los inquilinos que tienen salario registrado y además altos estudios, terciario, universitario. Esa franja, porque o sea, clase media de mínima. Exacto, porque además para alquilar vivienda hoy tenés que tener un salario registrado que triplique el valor del alquiler, por lo tanto, claro, nosotros medimos en ese sector. En ese sector hay muchísimo endeudamiento para alimentos, por lo tanto estamos hablando de una crisis grave. Después, para mí, otro de los datos importantes que tiene que ver con el aumento de los precios, hay 3 datos. Está el dato del mercado inmobiliario, que dice que los precios de los alquileres no aumentaron tanto como la inflación, o sea que bajaron en términos reales. El dato nuestro, que se desprende de este informe, a nosotros nos dio un aumento durante el 2024 de 205%, pero después está el dato del INDEC, que a mí me parece que ese es el que hay que tomar. El INDEC dijo que 2024, enero-noviembre, la inflación fue del 112%, y también dijo que el precio del alquiler aumentó 240% de enero a noviembre. Cuando uno ve lo que dice... ¿Pero de contratos que estaban con la ley anterior que terminaron, que venían atrasados, o de nuevos contratos? Lo que mide el INDEC no es la modalidad del contrato, bien, sino la generalidad. Nosotros sí medimos eso. Creo que está también en el informe. Nosotros medimos cuánto se paga de alquiler al mes de diciembre, los que están bajo la ley de alquileres y los que firmaron contrato a partir de enero bajo las condiciones del decreto. Quienes están bajo la ley de alquileres pagan un 25% menos que aquellos que firmaron bajo las condiciones del decreto. Bien, pero ¿por qué aumentaron eso? O sea, la inflación, mira, este es un dato que en general nos ayuda a ubicarnos. En el 23 fue del 211, en el 24 fue del 118, en el 24, 118. Sí. Y los alquileres, vos decías, aumentaron casi el doble que la inflación. Sí. Es insólito. ¿Y en qué está sostenido el aumento? Yo creo que tiene una explicación lógica. Y es que cuando... ¿Especulación? Oferta-demanda no funciona. No, pero además, digamos, esto de la libre negociación entre inquilino y propietario, digamos, no son dos posturas del mismo poder, digamos. Ahí no tenés negociación alguna prácticamente. Además, parémonos en lo que plantea el mercado inmobiliario, y es que sí hay posibilidades de negociar, ¿no? Yo creo, por supuesto que no, pero parémonos en ese escenario.
Finalmente lo que vemos en el informe es que todos los contratos en Argentina se están firmando por 2 años o menos. Y tengo una no hay un solo inquilino que diga, che, yo quiero 3 años. Pero tengo una pregunta. En el informe dice que el 6% mantiene lo que era la modalidad anterior, es decir, de 3 años, y que el otro porcentaje está con estas nuevas modalidades de acuerdos trimestrales que siguen, por ejemplo, el índice de IPC o cuatrimestrales. Sí. ¿Por qué es eso? Si la ley anterior quizás beneficiaba según el informe. ¿Por qué es eso que aumentan por Porque encima la gente decide, por lo que yo entiendo en el informe, es el 6% mantiene la modalidad y ahora el nuevo, no, digamos, según este informe de relevamiento de 2.500 casos, no está con la modalidad anterior de 3 años. ¿Por qué crees que es esa decisión? No entiendo la pregunta. La decisión, la decisión por parte del inquilino, te refiero, claro, es que el inquilino, por lo que vos damos a entender, el inquilino no decide cada 3 meses, sino es el propietario que le dice, o lo hacemos cada 3 meses o no lo hacemos. Perdón, no te entendía. Cuando uno analiza la modalidad de los contratos de alquiler a partir del decreto, todos los contratos de alquiler son iguales. A mí me parece que eso es un dato bastante importante. A mí me parece una obviedad tener que explicar esto. Pero la realidad es que si hubiese libertad de negociación entre partes iguales, nosotros tendríamos una variedad enorme de condiciones de contratos de alquiler. Por ejemplo, la actualización. ¿Cómo puede ser que se repiten todos los contratos, actualizaciones cada 3 o 4 meses y no haya casi nadie que tenga actualizaciones cada 6 meses, cada 1 año, etcétera? Evidentemente, finalizar con la regulación, mala, buena, lo que sea, finalizar con la regulación lo que hace es que quien decida ahora cómo se fijan los contratos de alquiler en Argentina fueron las inmobiliarias. El mercado inmobiliario, nosotros entrevistamos, que yo Zampón y tantos otros, que dice que aumentaron a partir de la derogación de la vieja ley de alquileres que no funcionó, efectivamente, aumentó la demanda de oferta de alquiler. ¿Eso es cierto? Aumentó la oferta. La oferta y también la demanda. Y la demanda no, porque en principio vos tenés una oferta que crece cada vez ¿Pero los más. datos dicen que no aumentó la demanda de alquileres? Datos de que aumentó la demanda no hay. ¿No? ¿No hay informes que hacen relevamientos? No. Pero vos tenés las inmobiliarias que tienen, según la demanda de alquiler. Por eso te decía. No te pregunto, porque hay distintos relevamientos, por ejemplo, el ROI y demás, pero cuando vos hablas de los precios anteriores, lo que está diciendo Hugo para mí es perfecto. Digo, se ve notablemente el aumento de oferta en relación al alquiler e incluso una disminución de lo que era el pago en dólares. Exacto. Digo, ¿eso cómo se convalida en el mercado? Eso sí, hay muchísima más oferta, bajó la dolarización de los alquileres por razones obvias también, y es que quien fijó un contrato de alquiler en dólares perdió contra el quien fijó un contrato en pesos, una obviedad. Sin embargo, cuando vos ves que los precios de los alquileres hayan bajado, subido, no importa, subjetividades, el INDEC dice aumentó por casi más del doble de la inflación. Después, la realidad es que son imposibles de pagar y que la oferta sigue creciendo. Para mí hay que preguntarse por qué la oferta crece. Una explicación, por supuesto, es se terminó la ley de alquileres, sectores que no querían alquilar con esa regulación pusieron las viviendas en el mercado. Esa es una explicación. La otra explicación es ya no se puede alquilar. Nosotros tenemos, no estadísticas, pero miles de casos de gente que nos dice, vuelvo con mis viejos. ¿Tenés valores, por ejemplo? ¿Cuánto vale tenemos valores, ya te los digo. Un alquiler de, ¿qué son? ¿2 ambientes? El 2 ambientes es el más solicitado o el más demandado. En Cava. 2 ambientes, un barrio... 400.000 pesos, alrededor de 400.000 pesos. Ahí arranca. ¿Esto es una problemática del AMBA? ¿Es una problemática de todos los centros urbanos? ¿Una problemática a nivel general de todo el país? ¿Cómo es? Es de los centros urbanos, creciendo en las periferias, cada vez más. Argentina, a partir del año 2000, permanentemente tiene una baja de la tasa de propietarios y aumento de la tasa de inquilinos. Desde el 2000 a hoy se duplicó la tasa de inquilinos. Se duplicó. Por supuesto, la mayor concentración de porcentaje de inquilinos la concentra el AMBA, ¿sí? Junto con Santa Fe, Bahía Blanca, Córdoba. Exacto. Por supuesto que ahí también es donde se concentra la mitad de la población argentina, ¿no? Ahora, ¿cuál sería una solución inmediata para la problemática del inquilino, digamos? Porque claramente la ley anterior perjudicaba a ambas partes. Evidentemente no funcionaba porque no había oferta, no se podía alquilar tampoco. Digamos, ¿alguna regulación intermedia podría llegar a favorecer
al inquilino en esta situación y permitir que... Hemos visto que la intervención del Estado no ha funcionado en ese sentido. Lo que pasa es que tampoco funciona la intervención del mercado. Bueno, pero el mercado se supone que es un acuerdo entre partes, digamos. Ya no hay un papá nada, digamos, ¿entendés? Gervasio, el hecho de que haya o sea, el crédito hipotecario, me imagino. Crédito hipotecario, otra de las cosas que a mí me parece para reflexionar, en el mismo sentido de creció la oferta. Cuando la noticia es creció la oferta, hay que preguntarse por qué, ¿no? Yo creo que hay dos factores, que es los que hablábamos antes, ¿no? Cuando hablamos de crédito hipotecario, hay que preguntarse quién está comprando. Si no nos preguntamos eso, es nada más que un título. Bueno, pero lo que dicen, por lo menos los primeros reportes, que la mayoría de estas operaciones son para propiedades pequeñas, personas que están accediendo a su primera vivienda, porque uno de los requisitos también es para primera o a lo sumo segunda vivienda, la mayoría de estos bancos. Entonces, hay un principio de acceso, sobre todo a generaciones más jóvenes, pero hay una generación de entre 50 y 60 años que es la que vos decís, arrancaron en el año 2000, que nunca llegaron a tener su propiedad y que ahora son adultos mayores alquilando, cuando antes el adulto mayor generalmente no alquilaba, tenía aunque sea su casita chiquitita, su mono ambiente, pero tenía su propia propiedad. Totalmente. Sin embargo, para circunscribirnos en Ciudad de Buenos Aires, que es de lo que más información hay de escrituraciones. Escrituraciones por año en la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 80.000. ¿Sí? Salvo 2020, pandemia, que fue un desastre. Sin embargo, se mantiene el promedio de 80.000 escrituraciones por año en la Ciudad de Buenos Aires y la tasa de propietarios sigue cayendo. En una población que además es estable, en una población de 3.100.000 habitantes, la Ciudad de Buenos Aires, desde el 47. Sí. Entonces vos tenés una población estable en la ciudad, tenés cada vez más viviendas y tenés cada vez menos propietarios. Ahí es donde yo digo, hay que preguntarse entonces quiénes son los que están accediendo a los créditos. Yo lo que creo es que quienes acceden a los créditos es para inversión. Es para inversión. Pero vos estás hablando de que eso puede llegar a producir un déficit habitacional. Digo, ¿eso es una percepción o es una cuestión de que vos tenés data para poder hacer esa reflexión? No, la información que de dato duro es que del 2000 a hoy, en el 2000 la tasa de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires era del 65%. Hoy es el 45%. Está bien, pero porque no había crédito, justamente. No, sí había créditos. Pero inclusive en el 2017. El punto fue álgido en 2017-2018, claro, pero vos mirás lo que es el crecimiento y ha bajado considerablemente. 2017-2018, primer crédito UBA, ¿no? Claro. Ahora hay otra etapa de crédito también. 2017, 2018, 2019, 2020, baja la tasa de propietarios en la Ciudad de Buenos Aires. Baja. Claro, es que por eso digo, me parece... Bueno, también hay gente que decide, yo conozco un matrimonio, por ejemplo, que vendió su casa en Pilar y alquila en Belgrano. Y puso el dinero de la casa en Pilar, la puso en un fondo de inversión, con eso vive y hace una renta. Es decir, también ha cambiado la modalidad. Ha cambiado, sin embargo, más allá de esos casos... Quiero decir, digamos, o sea, antes... tener una propiedad era como el título. El ladrillo te salvaba, digamos, por decirlo de alguna manera. Y también está el propietario que tiene una visión medianamente social por un lado y por otro lado que no le da el cuero para tener la propiedad fuera del mercado. Vacía porque hay servicios que pagar, hay impuestos y que necesita alquilar también en la desesperación. Es que en realidad está también en ese sucede sentido. Que alquilar una vivienda es básico. Si no alquilás una vivienda, difícilmente, si no tenés un lugar donde vivir, difícilmente puedas tener una vida más o menos estable y proyectar algún tipo de vida. Por lo tanto, el alquilar se alquila. Alquilar se alquila, no es que vos vas a publicar una vivienda y vas a estar un año esperando, porque es fundamental. Ahora, el tema es en qué condiciones se alquila. Si vos para alquilar tenés que suspender todo el resto de nosotros medimos también en el informe sobre ingresos totales del hogar, no sobre un salario. Sobre ingresos totales del hogar, ¿cuánto representa? El 45% se destina solo al alquiler y a las expensas. Y entonces es obvio que después tengas que suspender salidas, comprar menos alimentos, etcétera, porque el alquiler es lo último que se deja de pagar. Claro. ¿Sí? Bueno, entonces, si la ley de alquileres no funcionó porque el mercado decidió quitar las viviendas, yo creo que la reflexión es cuando solo el mercado decide,
tampoco funciona. Hay un datito. En la Ciudad de Buenos Aires, en el 2017, logramos que la comisión inmobiliaria no la paguen más los inquilinos, sino que la paguen los propietarios. A partir de esta lógica de el Estado no se mete más, ahora que se arreglen entre las partes, empezaron a cobrar la comisión de vuelta, de forma ilegal. O sea, por eso el péndulo va así, ¿no? La gente decidió, basta de Estado, porque el Estado nos ha sacado todo y no nos dio nada, ¿viste? En general. Por eso estamos así. Si el Estado hubiera respondido bien, como pasa en otros países, yo vengo del Estado de Israel, es todo estatal y funciona, las mejores startups provienen de ese. Pero en toda Europa... Decir, son 12 millones de habitantes, ¿no? Es decir, cuando el problema acá no es si más Estado o menos Estado, es qué funciona en nuestra sociedad. Y evidentemente han usado el Estado para robar. La clave, ¿cómo funciona el Estado? Pero además la dinámica inflacionaria que estaba era fundamental para poder entender. Vos fíjate que vos establecías contratos a 3 años y bien dijo Juanpi, perdías los 2, porque vos cuando terminabas el primer año te aumentaban una cantidad de dinero que vos tenías que afrontar como inquilino y el propietario que necesita un rédito y que encima pone la propiedad y se hace cargo de los distintos gastos, tampoco podía recibir un sueldo que era acorde. Tiene mucho que ver con los actores. Cuando los actores que representan al Estado son actores sospechosos, este es el problema. Sí, el problema no es la política en general, sino quién la representa. Es decir, cuando vos ves en todos los sectores del Estado público lo que ha pasado, cuál ha sido el resultado, no ha sido bueno. Y con la regulación se lleva adelante escuchando una sola campana, porque si se hubiesen sentado a hablar o escuchar las diferentes campanas, se podría haber llegado distinto. Como decís vos, en 2017 se llegó a un acuerdo a Ciudad de Buenos Aires para que la comisión la pagara el propietario. El propietario, a ver, no es que desaparecieron las propiedades en ese momento. No. Se siguió alquilando, se siguió haciendo los contratos como se hacían hasta ahora. En ese momento también podías hacer actualizaciones trimestrales, semestrales. No tenías el nivel de inflación que llegaste a tener durante el gobierno de Alberto Fernández también. Eso fue lo que mató todo. Con la ley de alquileres, nosotros nos sentamos a negociar con el mercado inmobiliario, con la Cámara Inmobiliaria, etcétera. Era imposible que cedan en algo, Claro. Fue imposible, Claro, fue realmente terminó imposible. Saliendo una ley que terminó perjudicando a una parte de la sociedad, terminó diciendo, ¿sabes qué? No quiero más esto, lo pongo en alquiler temporario y terminó pasando esto. Gervasio, gracias por tu visita. No, por favor. Que tengas gran año. Igualmente. Mientras tanto, llegó una radio donde le damos la bienvenida a Fred.